Vamos a comenzar a explicar de qué se trata esta historia El Hablador, de Mario Vargas Llosa. Dos narraciones alternan en El Hablador para relatarnos el anverso y reverso de una historia singular. Por una parte, un narrador principal que, al igual que en La tía Julia y el escribidor, o Historia de Maita, parecería identificarse con el autor. Evoca sus recuerdos de un compañero de juventud limeña apodado Mascarita. Que siente fascinación por una pequeña cultura primitiva. Por una parte, un anónimo contador ambulante de historias, un hablador viviente, memoria colectiva de los indígenas machiguengas de la Amazonía peruana, que nos narra en un lenguaje de desusada poesía y de magia su propia existencia y la historia y mitos de su pueblo. La confluencia final de los relatos, al revelar su secreta unidad, muestra las misteriosas relaciones de la ficción con las sociedades y con los individuos, su razón de ser, sus mecanismos y sus efectos en la vida. Por su dominio expresivo y la problemática abordada, El Hablador es una de las más significativas y originales aportaciones de la narrativa de Vargas Llosa, pero yo diría una de las más desconocidas y una de las más complicadas forma para que uno pueda comprender, porque muchas partes de la novela se sale Vargas Llosa de su pensamiento occidental, del modo de objetivar las cosas, para tratar de meterse dentro de la cabeza de un hombre que tiene pensamiento primitivo. Porque para Vargas Llosa, en el viaje de la ficción, en este pensamiento de las culturas, podría ser que se encuentra la piedra de toque del origen de la civilización a los ojos de nosotros como una máquina del tiempo. ¿Para ti Tazorinchi existe o no? Sí, existe. Tazorinchi es el Dios. Dios, Tazorinchi es Dios, nuestro idioma, el Dios todopoderoso. Señorita buena, Muy buenos días. ¿por qué está negro? Para sol, ¿Qué cosa es lo que se echa? buito, Buito. ajá, para herida, para, ¿cómo se llama? Su herida de acá, para todo, Para susto. ajá. Pero ya basta de hablar estas cosas. Vamos directamente al inicio de la novela, que tiene una cualidad estética que yo creo que podemos valorarlas, que podemos valorar todos. Aquí va. Vine a Firenze para olvidarme por un tiempo del Perú. O sea, estaba harto del Perú. Eso es lo que yo siento. Y de los peruanos. Repito, vine a Firenze para olvidarme por un tiempo del Perú y de los peruanos. Y he aquí que el malhadado país me salió al encuentro esa mañana de la manera más inesperada. Había visitado la reconstruida casa de Dante, la iglesita de San Martino del Vescovo y la callejuela donde la leyenda dice que aquel vio por primera vez a Beatriz cuando en el pasaje de Santa Margarita una vitrina me paró en seco. ¡Ah! Arcos, flechas y un remo labrado, un cántaro con dibujos geométricos y un maniquí embutido en una cusma de algodón silvestre. Pero fueron 3 o 4 fotografías las que me devolvieron de golpe el sabor de la selva peruana. Los anchos ríos, los corpulentos árboles, las frágiles canoas, las endebles cabañas sobre pilotes y los almácigos de hombres y mujeres semidesnudos y pintarrajeados contemplándome fijamente desde sus cartulinas brillantes. Naturalmente, entré con un extraño cosquilleo y el presentimiento de estar haciendo una estupidez, arriesgándome por una curiosidad trivial a frustrar de algún modo el proyecto tan bien planeado y ejecutado hasta ahora, leer a Dante y a Machiavelli y ver pintura renacentista durante un par de meses en irreductible soledad
a provocar una de esas discretas hecatombes que de tanto en tanto ponen mi vida de cabeza. Pero naturalmente entré. La galería era minúscula, un solo cuarto de techo bajo, en el que para poder exhibir toda la fotografía habían añadido 2 paneles atiborrados también de imágenes por ambos lados. Una muchacha flaca de anteojos sentada detrás de una mesita me miró. ¿Se podría visitar la exposición Il Nativi della Foresta Amazzonica? Certo, avanti, avanti. No había objetos en el interior de la galería, solo fotos, lo menos unas 50, la mayoría bastante grandes. Carecían de leyendas, pero alguien, acaso el mismo Gabriele Malfatti, había escrito un par de cuartillas indicando que las fotografías fueron tomadas en el curso de un viaje de 2 semanas por la región amazónica de los departamentos de Cusco y de Madre de Dios, en el oriente peruano. El artista se había propuesto describir, sin demagogia ni esteticismo, la existencia cotidiana de una tribu que hasta hacía pocos años vivía casi sin contacto con la civilización, diseminada en unidades de 1 o 2 familias. Solo en nuestros días comenzaba a agruparse en esos lugares documentados por la muestra, pero muchos permanecían aún en los bosques. El nombre de la tribu estaba castellanizado sin errores: los Machigenga. Y acá los tenemos. Es una alegría poder haber graficado todos esos escenarios, personas, culturas y aquellos a quien Vargas Llosa se refiere en El Hablador. Compre. Las fotos materializaban bastante bien el propósito de Malfatti. Allí estaban los Machigengas lanzando el arpón desde la orilla del río o semiocultos en la maleza, preparando el arco en pos del ronzoco o la huangana. Allí estaban recolectando yucas en los diminutos sembríos desparramados en torno a sus flamantes aldeas. ¿Acaso las primeras de su larga historia? ¿Por qué dice acaso las primeras de su larga historia? Porque actualmente cuando uno va a la zona de los Machigenga encuentra comunidad Nuevo Mundo, comunidad Saringabeni, comunidad, etc. Pero en realidad nunca existieron esas comunidades hasta hace poco, cosa un poco de los socialistas o de los sacerdotes, porque de alguna manera era más fácil llevar el servicio público a un sitio y no a los lugares donde buenamente se iban como nómades. Pero eran nómades por una razón, porque la forma de combatir sus males era huyendo. Huían de los caucheros, que los diezmaron totalmente, y lo refiere también Vargas Llosa en el viaje del Celta, pero sobre lo que sucedió en la Amazonía Norte. Pero también huían de las enfermedades, como la viruela, como la malaria y muchas otras, o también de una plaga de otorongos o de lagartos que se comían a las criaturas. Actualmente viven en comunidades, llevan servicios públicos, etc. Pero ¿a costa de qué? Uno de los que defendía la cultura de los Machigenga para que sigan en su estado primitivo sin saber nada de lo que pasaba al otro lado era precisamente el personaje principal y misterioso de esta novela, Mascarita. Allí estaban decorando minuciosamente sus caras y sus cuerpos con tintura de achiote, haciendo fogatas, secando unos cueros, fermentando la yuca para el masato o en recipientes en forma de canoa. Las fotos mostraban, bueno, yo también las he hecho, menos mal, ahora las estamos viendo. Las fotos mostraban con elocuencia cuán pocos eran en esa inmensidad de cielo, agua y vegetación que los rodeaba, su vida frágil y frugal, su aislamiento, su arcaísmo, su indefensión. En verdad, sin demagogia ni esteticismo. Bueno, a Mario Vargas Llosa, Álvaro, les tenemos la sorpresa, las fotos recientes, y siguen haciendo masato, siguen utilizando esas vasijas en forma de canoa. Mucho de esa cultura existe, y también en lugares como Tangoyari o en lugares tan lejanos como Montetoni, siguen usando Cusma, por más que tengan dinero, porque el gas les ha traído dinero, siguen descalzos, solamente que
Curiosamente, ellos cuelgan ahora en sus collares de semillas como un dije no solamente al famoso piripiri, que es una planta mágica, sino también a unos relojes marca Shakira, es decir, Casio. Ellos han atrapado el tiempo. Esto que voy a decir no es una invención a posteriori, ni un falso recuerdo. Estoy seguro de que pasaba de una foto a la siguiente con una emoción que en un momento dado se volvió angustia. ¿Qué te pasa? ¿Qué podrías encontrar en esas imágenes que justifique semejante ansiedad? Desde las primeras fotos había reconocido los claros donde se alzan Nueva Luz y Nuevo Mundo. He estado hace poco, he fotografiado, tomado imágenes y aquí están de Nueva Luz y Nuevo Mundo que vamos a compartir. Esto es inédito, para mí es extraordinario, es un privilegio presentarlo. No hacía 3 años que había estado con ellos, dice Vargas Llosa, o dice el personaje, e incluso al ver una panorámica del último de estos lugares, la memoria me resucitó en el acto la sensación de catástrofe con que viví el aterrizaje acrobático que hicimos allí aquella mañana en el Cessna del Instituto Lingüístico, esquivando niños machiguengas, y también me había parecido reconocer algunas caras de los hombres y mujeres con quienes ayudado por Mr. Schnell conversé. Bueno, ¿usted oyó hablar del hablador? Sí, ¿Usted qué opina del hablador? sí, yo sé que tal vez cada persona tiene dones, ¿no? Entonces acá en Meantoni podría ser alguien que tenía capacidad de hablar mucho, encandilar, o es una invención del escritor cuando vino en los años 50. Sí, puede salir aquí. ¿Usted habló alguna vez, sus parientes le hablaron de Walter y Betty Snell? Sí, Betty Snell, sí, y hasta yo tenía conversaciones ¿Cómo con es ella. Ella era misionera evangélica que se evangelizaba, ¿cómo se llama? Había una ONG se llamaba Suizo. ¿Hablaba, dice, muy bien machiguenga? Sí, yo hace poco yo estaba conversando con ella, ¿no? Porque yo he trabajado social y me gusta como ellos han evangelizado en todo Bajo Urubamba y conversé, idioma sabe hablar bien, correcto. ¿A qué llama idiomas? ¿Machiguenga? Machiguenga. Yo he hablado en machiguenga. Y ella me ha respondido, ya está en edad, está en Estados Unidos. ¿Y cómo así habló últimamente? Yo he hablado preguntando porque le conoce mi papá. Mi papá es Victoriano Melchor, era director, es conocido en todo Bajo Urubamba. ¿Y no lo había reconocido usted? No, conversé y me pregunté que usted es de Camisea. Yo le dije Segaquiato, ¿no? ¿Quién es tu papá? Es Victoriano, ¿no? Como ahorita actual alcalde Carlos Ríos. Son contemporáneos mi papá. Era profesores, ¿no? Como colegas, ¿no? Y esto fue una certidumbre cuando en otra de las fotografías vi con la misma barriguita hinchada y los mismos ojos vivos que conserva en mi recuerdo al niño de boca y nariz comidas por la UTA. Mostraba a la cámara con la misma inocencia y naturalidad con que nos lo había mostrado a nosotros. Ese hueco con colmillos, paladar y amígdalas que le daba un aire de fiera misteriosa. La fotografía que esperaba desde que entré a la galería apareció entre las últimas. Al primer golpe de vista se advertía que aquella comunidad de hombres y mujeres sentados en círculo a la manera masónica, parecida a la oriental, las piernas en cruz, flexionadas horizontalmente, el tronco muy erguido y bañados por una luz que comenzaba a ceder de crepúsculo tornándose noche, estaba hipnóticamente concentrada. Su inmovilidad era absoluta. Todas las caras se orientaban
como los radios de una circunferencia hacia el punto central, una silueta masculina que de pie en el corazón de la ronda de machiguengas, imantados por ella, hablaba, moviéndose los brazos. Sentí frío en la espalda. Pensé, ¿cómo consiguió ese Malfatti que le permitieran, como hizo para... Bueno, bajé, acerqué mucho la cara a la fotografía, estuve viéndola, oliéndola, perforándola con los ojos y la imaginación, hasta que noté que la muchacha de la galería se levantaba de su mesita y venía hacia mí inquieta. Haciendo un esfuerzo por serenarme, le pregunté si las fotografías se vendían. No, creía que no. Eran de la editorial Rizzoli. Iba a publicar un libro con ellas. Parecía. Le pedí que me pusiera en contacto con el fotógrafo. No iba a ser posible, desgraciadamente. Il signor Gabriel Malfatti è morto. ¿Muerto? Sí, de una fiebre. Un virus contraído en aquellas selvas forcé. El pobre, era un fotógrafo de modas, había trabajado para Vogue, para Uomo, revistas así, fotografiando modelos, muebles, joyas, vestidos. Se había pasado la vida soñando con hacer algo distinto, más personal, como este viaje a la Amazonía, y cuando al fin pudo hacerlo y le iban a publicar un libro con su trabajo, se moría. Y ahora le dispiaceva, pero era la hora del pranzo y tenía que cerrar. Le agradecí antes de salir a enfrentarme una vez más con las maravillas y las hordas de turistas de Firenze. Todavía alcancé a echar una última ojeada a la fotografía. Sí, sin la menor duda, era un hablador.